Partimos la segunda mañana de este Congreso de Desarrollo Organizacional 2024 y nuevamente quiero agradecer a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Para dar comienzo a esta jornada tenemos un tremendo panel que no se pueden perder. Nuestro primer panelista es Manuel Walker. Él es psicólogo organizacional de la Pontificia Universidad Católica y coach ejecutivo con 10 años de experiencia en recursos humanos en áreas especialistas y generalistas. Actualmente se desempeña como subgerente de desarrollo organizacional en Copec. Soledad Villar es también psicóloga con mención organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, certificada en metodología ROI por el ROI Institute Inc., con casi 15 años de experiencia liderando procesos de asesoría, diseño e implementación de proyectos en las áreas de desarrollo organizacional y capacitación. Actualmente es subgerente corporativo de desarrollo organizacional en empresas Gasco. Por último, Paul Fry tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo organizacional en empresas como Telefónica y Falabella, siendo actualmente gerente corporativo de cultura y diversidad en Grupo Falabella. Moderando este espacio tenemos a Eduardo Barros, doctorado en Psicología Organizacional de Purdue University y psicólogo laboral de la Universidad Católica de Chile. Es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Advanced MBA. Es también fundador de EB Metrics y EB Consulting, empresas de tecnología y consultoría. Adelante, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Caroline, por la presentación. Estamos comenzando un nuevo día de congreso. Y tenemos una conversación que a mí me parece tremendamente interesante. Tenemos un panel de lujo con Manuel, con Sole y con Paul. Ya escucharon sus presentaciones más extensas. Y vamos a hablar de desarrollo organizacional. Desarrollo organizacional es un concepto que no es nuevo. Así como han aparecido otros conceptos como lo ágil, como la inteligencia artificial generativa. Desarrollo organizacional es un concepto relativamente antiguo. ¿Por qué sigue vigente? Porque hacer desarrollo organizacional de calidad es tremendamente difícil. Eso, la razón por la que los invitamos es porque ustedes tienen la experiencia de que esto es tremendamente difícil. Y vamos a partir conversando y vamos a ganar tiempo de inmediato con ir a las primeras preguntas. La idea es que no hable mucho el moderador y hablen más bien los panelistas. Les voy a partir preguntando por una instancia de éxito en desarrollo organizacional. ¿Por qué? Lo que se discute, si nos ponemos de acuerdo en una definición básica, desarrollo organizacional es cambio planificado. Cambio planificado que contribuye a los objetivos organizacionales, a su estrategia y en una mirada más moderna, que contribuye a los objetivos de la organización tanto para su estrategia como para las personas. Y esto es algo que históricamente ha sido difícil de hacer, en esencia. Esto es mi mirada y mi experiencia de años de consultoría y de conocer organizaciones y áreas de gestión de personas. Lo que ocurre es que nos cuesta cambiar a los seres humanos. Y nos cuesta cambiar de forma planificada. Y tenemos áreas de gestión de personas que llevamos 40 años declarando que queremos ser más estratégicos, pero que en la práctica nos ha costado instalar esa idea a nivel de las organizaciones y no más allá de las áreas de personas. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la experiencia que ustedes dirían es la mejor experiencia, la más directa respecto de un buen ejemplo de una implementación o un programa donde se cumplieron los principios del desarrollo organizacional. Hubo cambio, se planificó, resultó más o menos como se había pensado y ustedes fueron testigos directos. Vamos a partir con Paul en esta pregunta. Paul Fry. Me acuerdo de un proyecto que trabajamos incluso juntos. Trabajamos en un proyecto cuando yo llegué a Falabella el año 2015, me plantean el desafío de cómo hacemos y cómo generamos más líderes en las tiendas, porque cuando se nos iba un líder o teníamos cambio, abríamos tiendas, en ese tiempo que abríamos hartas tiendas, no teníamos la gente preparada para justamente asumir esos desafíos. Entonces era un desafío de negocio que teníamos que mirar. Pues. También la percepción interna en la encuesta de clima también nos decía que se percibía que cuando nombrábamos a personas no era un proceso transparente. Por lo tanto, teníamos que cambiar esa percepción y también solucionar un problema que venía del negocio. Cómo teníamos gente preparada. Inventamos un tema que se llama el Banco Talento, que era
Y ahí nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál era el objetivo? Cambiemos la percepción y tengamos a la gente preparada, formada, pero también hagamos un proceso de selección súper transparente y casi científico, porque al final las herramientas que usábamos y las que preparamos eran preguntas, herramientas que permitían seleccionar de la mejor forma a las personas y después formarlas y estuvieran preparadas para esto. ¿Qué otra cosa importante? Yo creo que aparte de justamente tener un objetivo claro, de cumplir con esto que el negocio nos estaba pidiendo y ponernos de acuerdo, también yo creo que invitábamos a todos los públicos de interés, así como que usaron como libros, invitábamos a toda la gente que era importante para este proceso a justamente hacerlo realidad. No sé, el gerente general era el impulsor y era el sponsor, él justamente nos estaba pidiendo que esto lo hiciéramos, entonces check. Después la gente de negocio, pues, la gente, los gerentes comerciales, la gente que trabaja en tiendas, la gente que piensa en la estrategia de justamente de esta área de negocio. Incluso la gente de recursos humanos en todos los niveles, mi equipo, etcétera, pero también incluso el sindicato, conversar con el sindicato para decirle esto es lo que estamos haciendo, en esto beneficia a la gente. Nos pasó también, que yo creo que fue un punto importante o bueno, que en pandemia, o primero la crisis social, después en pandemia, tuvimos que digitalizarlo. Y yo creo que fue un punto súper importante digitalizarlo, porque antes traíamos a toda la gente de regiones, la capacitábamos acá, hacíamos la entrevista, y era costoso, y era engorroso, era complejo de organizarlo. Lo simplificamos a través de la digitalización, forzado, pero eso funcionó muy bien para justamente lo que pasó después. Después de la pandemia lo seguimos haciendo digital. Y yo creo que lo último, que yo creo que es un punto importante o de aprendizaje, fue que todos los años hacíamos mejora continua. Éramos muy ágiles, sin saber, no teníamos en ese tiempo, nos hablábamos de agilidad y justamente hacíamos mejora continua del proceso, cambiamos la herramienta, reinventamos contigo millones de veces cómo justamente la teníamos que entrevistar. Y eso, y fue, todavía el programa sigue funcionando, funciona bastante bien, pero las reglas del juego cambiaron. El negocio cambió y hemos tenido que ir adecuando. Yo creo que ahora tenemos que ver que las personas tienen que autogestionarse, etcétera, autoformarse y expandirlo también el banco de talento a todos los negocios, que no sea solamente en retail, sino que pase también a ver qué puede pasar a Oficina Central, a Sodimac, a Catoto, etcétera. Yo creo que esa es la evolución que debería tener, porque el negocio también cambió. Eso yo creo que es un buen proyecto que sigue funcionando, 9 años funcionó y yo creo que tiene su evolución ahora que el negocio también está cambiando y evolucionando. Bien, muy interesante. Como la pandemia nos alejó, yo no sabía de hecho que continuaba este proyecto. Pues, totalmente, todavía funciona. O sea, todavía funciona y funciona bastante bien. Así que, muy valorado porque cambia la percepción, bajó la rotación voluntaria de las tiendas en ese momento. Yo creo que ahora hay que volver a ver cuáles son las variables que eso genera y obviamente yo creo que impacta en todo, el NPS, etcétera. Es difícil medirlo exactamente, pero esas son las variables que nosotros nos estaban pidiendo y tenemos la gente siempre preparada para justamente asumir esos desafíos y bien preparada. Buenísimo. Quiero agregarte una pregunta y probablemente se la voy a agregar a Manuel y a la Sole. Si uno pensaría que un sistema para hacer gestión de talento se percibe en forma súper obvia y actúa en forma casi automática. ¿Cuál dirías tú que es los mayores desafíos que enfrentaron y los elementos más clave para que se resolviera bien? Y además es evidente que ha funcionado bien porque tiene duración en el tiempo. Claro. Yo creo que primero co-construirlo con las mismas personas que al final son los clientes internos que lo necesitan. Entonces, ese proceso lo construimos con ellos, o sea, con los mismos gerentes de tienda, con las mismas business partners o JR, las jefas de recursos humanos de las mismas tiendas. Entonces, eso permite que el proyecto al final encaje muy bien en la real necesidad. Si uno lo hace desde recursos humanos, desde DO, así como en una caja negra y después y después lo implementa, obviamente, y esos son errores que hemos cometido siempre, yo creo en recursos humanos, que lo hacía acá y después lo implementa y después vaya a ver y no lo están usando, incluso el sistema. Yo creo que eso es clave. Y después y en ese proceso, por ejemplo, la definición de los objetivos del proyecto, definirlo con todos los públicos de interés. Y eso, garantiza que no hay barrera justamente en la ejecución. Y lo otro último, lo que dije antes, pues, que hay que tomárselo en serio el tema de que sea muy bien hecho en términos herramientas buenas, asesorado por personas que saben, por ejemplo, el tema cómo seleccionar bien, etcétera, y después entrenar para que las mismas personas que van a utilizar el proceso lo hagan ellos, que se empoderen, que sean accountable o responsables justamente del mismo proceso. Yo creo que esas son las claves que por lo menos nos funcionaron en ese momento en este proyecto. Buenísimo.
Genial. Muchas gracias, Paul, por esa primera mirada. Vamos a dejar la sola al último. Vamos a ir con Manuel y con Copec. Perfecto. Manuel, Gracias, cuéntanos tú la instancia que reflejaría mejor desarrollo organizacional que te ha tocado observar en tu organización hoy día. Mira, me estoy acordando de un tema diferente y creo que responde bien a este cambio planificado, como lo describías tú, Eduardo. Y que fue asociado a un proceso de un cambio de edificio corporativo. Esto fue hace 6 años aproximadamente, donde, para que se haga un contexto la gente, pasamos de un edificio en el centro de Santiago, tradicional, súper antiguo, de paneles altos, de harto cubículo, de pocas salas de reuniones, a un edificio en un barrio diferente, mucho más moderno, última tecnología, harta sala de reunión, que quizás uno dice, bueno, es un cambio positivo, ¿no? Pero la verdad es que implicaba un cambio de dinámica cultural, de formas de trabajar, de espacios de convivencia diferentes, y habían hartas pérdidas a priori percibidas por la gente. Entonces, fue un proceso que creo que integró, y voy a tomar la otra pregunta que le hacías a Paul, como estos factores de éxito, integró distintas variables que creo que hicieron que el proceso funcionara muy bien y generara un cambio cultural además muy relevante. Sostenido en este artefacto que es el edificio corporativo, de alguna manera. Por una parte, se conectó muy bien con la experiencia de los trabajadores, con la situación particular de la gente, con la cultura de Copec. Y creo que hoy día eso es algo indispensable en los procesos de DO. Hoy día además, yo creo que la exigencia de los trabajadores es cada vez más alta. Yo creo que antes había mucho más muñequeo o poder de la organización y era más fácil tomar definiciones o decisiones quizás un poquito más directivas. Hoy día yo creo que integrar muy bien al trabajador es clave para que adhieran a ese proceso. Se integró muy bien y me acuerdo, por ejemplo, de un ejemplo concreto que era bien interesante, que esto lo enmarcaron en un proceso, un viaje. Y uno llegó un día a trabajar y en el puesto de trabajo había una carta personal con tu nombre y apellido a cada uno de los trabajadores del edificio corporativo, que partía diciendo los días que tú llevabas en Copec. O sea, Manuel, te quiero contar que hoy día cumples, no sé, 323 días con nosotros y quiero agradecerte por todo el trabajo que has realizado. O sea, de una personalización que te sorprendía muchísimo. Entonces, partía conectándote con algo muy personal que te invitaba a querer ser parte de ese viaje. Después, ahí nos conectamos como desde la experiencia del trabajador, ¿no? Después creo que algo muy relevante fue asociado a el valor que esto tenía para la organización. Entonces, como desde la conexión con el negocio, con hacia dónde vamos, con el momento que estamos viviendo, nos invitaron a reuniones, además de equipos pequeños, muchas reuniones de grupos pequeños en donde te contaban un poco por qué estaba pasando esto, cuál era el valor de cambiar de edificio, cómo esto conversaba con los desafíos que estábamos viviendo en la industria energética, los desafíos de la organización y hacia dónde queríamos ir. Entonces, además, te hacía mucho sentido desde el relato y el entendimiento del negocio. Y ahí, además, uno podía plantear dudas, inquietudes, temores, resistencia, que se fueron recogiendo, además, particular el proceso. Bueno, y lo último, que también creo que fue muy relevante, como les decía, es que se articuló este proceso desde una gestión del cambio muy bien preocupada. Entonces, con distintos hitos, instancias muy interesantes, como por ejemplo, otra que recuerdo, que hicieron visitas previas a este edificio como para que uno conozca cuál iba a ser el edificio. Entonces, ajustaba expectativas previas a el día del cambio. Hicimos unas visitas guiadas con Federico Sánchez, que es esta persona de City Tour, que nos fue contando un poco del barrio, de la relación del edificio con la urbe, con el valor de Copec. Entonces, se le dio un sentido, una conexión con el negocio, con el trabajador, que creo que fue muy relevante. Y creo que a la base de eso están temas esenciales que tienen que ser parte de los procesos de DO. El articular el cambio, el conectar con los trabajadores, el conectar con el negocio, un relato claro, un proceso bien pensado, etc. Te iba a preguntar exactamente en esa misma línea. ¿Qué lo convierte a este cambio en desarrollo organizacional y no en un cambio de edificio? En parte ya lo has mencionado, pero si lo queremos meter en la categoría de desarrollo organizacional para la gente que no conoce a Copec. Súper bueno el punto, porque yo creo que esto fue un proceso en donde quizás amparado en este artefacto, que es el edificio, permitió modelar ciertos temas culturales muy relevantes. Agilizar ciertas formas de trabajo, horizontalizar ciertas relaciones de liderazgo, un liderazgo menos jerárquico, más horizontal, más jerárquico, en cuestionar ciertos paradigmas de colaboración, como lo decía, y eso permitió acelerar una transformación cultural muy relevante,
que conversaba además con los desafíos que estábamos viendo en la organización. ¿Y esa conciencia la tenían quienes dirigían a Copec en ese minuto? Sí, y era parte del relato también. Era parte del relato. Sí. Perfecto. Buenísimo. Los relatos no son puros relatos, son mucho más, son una construcción de realidad finalmente. Sí. Pero no siempre la gente cree esa. Aparentemente acá Copec completo fue invitado a creer en este relato de cambio, no solo de cambio de edificio. Sí, hizo mucho sentido. Hizo sentido. Buenísimo. Sole Villar, cuéntanos tu experiencia del mejor ejemplo que tú dirías, este es un ejemplo, el más cercano al ejemplo del libro sobre DO. Bueno, y en ese sentido partir como diciendo, a ver, DO entendía como este enfoque sistémico que nos permite de alguna forma alinear las estrategias, los procesos y las estructuras con las visiones, con los valores. Pensando en eso, creo que el ejemplo que más me gusta es un programa que estamos realizando hoy día. De hecho, este es el segundo año, nos lleva tantos como los 9 de Paul, que es un programa de experiencia cliente. Ya es un programa que estamos haciendo en Empresas Gasco, que busca potenciar la conexión que los trabajadores tienen con el cliente final. Y eso para avanzar en una cultura donde efectivamente el cliente esté al centro de nuestro quehacer y de nuestras decisiones. Que parece una frase súper como obvia. O sea, cuando de hecho partimos con esto es como, ya, pero sí, o sea, somos una empresa que nos debemos al cliente. Eso es como un obvio. Y es como está dado. Pero teníamos ciertos elementos que nos hacían pensar que teníamos que fortalecer esto. Elementos como, por ejemplo, una evaluación de Customer Centricity, donde sentíamos que había un gap que teníamos que cerrar. Áreas de apoyo que de repente no estaban avanzando al mismo ritmo que estaban avanzando las áreas de cara al cliente. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo podemos trabajar esto? Y ahí hicimos un programa que tiene varias iniciativas y eso ha sido muy positivo y también uno de los factores, yo creo que de éxito, porque hemos abordado por una parte, por ejemplo, el proceso de inducción. Entonces hoy día todo el trabajador que se incorpora a Empresas Gasco pasa por un proceso donde la experiencia cliente la vive. Capacitación, hemos formado casi toda la compañía, también a través de herramientas hoy día tecnológicas que lo permiten, más digitales. Pues nosotros estamos a más de Arica a Magallanes, formándolos también en los conceptos básicos de la experiencia de cliente. Un plan de comunicación robusto que también ha permitido conectar a la organización a todo lo largo de Chile de lo que estamos haciendo para los clientes. Y probablemente la iniciativa más significativa y novedosa de este programa fue una que llamamos Con el cliente al centro. ¿Qué buscaba esta iniciativa? Que los trabajadores tuvieran una experiencia de contacto real con ese cliente final. Porque no es como el cliente, en el caso de ustedes, que está en la tienda ahí mismo. Aquí es un cliente final que yo, como desde gestión de personas, podría nunca ver. Bueno, lo vimos. Fuimos a su casa. Ya en esta parte del programa han participado cerca de 200 personas. Fuimos a la casa del cliente o al local, dependiendo del tipo de segmento que estábamos atendiendo, y lo conocimos. Nos entrevistamos con él, con ella, conectamos con su realidad, con sus necesidades, con lo que también esperaban de nosotros como organización. Y aquí participaron personas de diferentes áreas de la compañía, distintos tipos de cargo también, distintas regiones. ¿Y entraban a la casa o en el camión? A la casa del cliente. Okay. Y hablábamos con ella, obviamente más una pauta de preguntas, que después además compartíamos todas estas impresiones en workshop donde trabajábamos a partir de la experiencia que tuviste con ese cliente, oportunidades de mejora para la organización. Perfecto. Entonces, además eso era muy importante porque aunque nuestro objetivo inicial podía tener que ver con sensibilizar y avanzar hacia esa cultura orientada al cliente, también estábamos permitiendo que surgieran ideas innovadoras, oportunidades de mejora en los procesos, en los servicios, a partir de nuestros trabajadores de distintas áreas, pero además a partir de lo que escuchaste del cliente. No es lo que tú creías. No es un indicador. No es un indicador. Entonces yo te diría que ha sido en ese sentido una gran experiencia para la organización, para quienes han participado, para nosotros además como gestión de personas, porque ha sido un trabajo colaborativo con la gerencia de clientes. Entonces, además, trabajamos otro aspecto que era fundamental acá, que tiene que ver con la colaboración, que también está a la base de nuestros valores. Claro. Entonces, acá estábamos dos gerencias poniéndonos de acuerdo y presentando este programa al directorio y presentando el programa a los líderes y además trabajadores de distintas áreas sentados en un workshop hablando sobre nuestros clientes. Entonces, yo te diría que ese ha sido un programa muy exitoso. Buenísimo. Y yendo al elemento más clave que tú dirías, este es el elemento
clave para el éxito, el factor crítico de éxito? Yo te diría que ahí hay una cosa fundamental que tiene que ver con que es un programa que está conectado con nuestra estrategia, o sea, hacia dónde queremos ir. O sea, el cliente está efectivamente en nuestra declaración y además conectado con nuestros valores. ¿Ya? Entonces, en el fondo, eso yo te diría que el programa tenía sentido. Y para los distintos públicos de interés o stakeholders existía ese sentido. Y también nos preocupamos, como decía Paul, como de trabajar con esos distintos stakeholders, de involucrarlo, de conversar con el directorio, de conversar con el gerente general, que fue el primero que fue a la visita de una señora en Maipú y estuvo con el gato sacándose una foto y grabó un video y después lo compartió a todo el resto de la organización para invitar a vivir este proceso. Y también con los sindicatos para que entendieran que íbamos a tomar también los resguardos necesarios, porque esto implicaba ir a la casa de una persona que tú no conocías, entonces que estaba en el fondo toda la preocupación obviamente porque la experiencia del trabajador en este proceso también fuera positiva. Eso también fue clave. Y te diría que además el tema de la comunicación, de cómo fuimos capaces de ir mostrando estos pequeños win-win, o sea, mostrando cómo íbamos avanzando con esta iniciativa, qué experiencia iban teniendo los trabajadores cuando vivían esta iniciativa, invitando también a otros, porque algunas fueron bien, al principio fueron bien direccionadas, como que queremos que él participe porque además queremos que gatille y mueva, digamos, algunas piezas importantes, pero también en otras instancias, por ejemplo, hicimos grupos focales también de trabajadores de Gasco con clientes. Y eso fue voluntario. En el fondo dijimos, ¿quién le interesa participar? Y en el fondo tuvimos mucho interés y de distintas áreas, muchas de ellas que nunca habían tenido la oportunidad como de tener este contacto, de ver a ese cliente por el que finalmente estamos trabajando todos. Bien, súper interesante todos los casos que ustedes presentaron y especialmente interesante como la mirada es realmente sistémica, que es algo que se discute, es de libro. En desarrollo organizacional, si no es sistémico, no funciona. Quiero preguntarles ahora por un tema distinto, que tiene que ver con la medición del cambio. Y el cambio siempre es difícil. Las personas nos planteamos cambio de un año para otro, que nos vamos a tener más salud, nos va a ir mejor, pero a veces no sabemos si lo hicimos bien o no. Si ustedes pudieran contarnos sobre instancias o la forma que les ha funcionado bien para medir intervenciones vinculadas con desarrollo organizacional, puede ser el caso que ustedes contaron o puede ser en genérico, ¿cómo han enfocado la demostración de que el cambio ocurrió y su efectividad? Partamos con Manuel. Súper. A ver, yo creo que en primer lugar la medición es indispensable. O sea, hoy día hacer programas, proyectos, iniciativas de desarrollo que no tengan indicadores claros de cómo estamos generando valor, yo creo que es indispensable porque si no, además de que no sabes el impacto y el éxito, no tienes cómo hacer mejor el proceso. Yo creo que hoy día nosotros fundamentalmente trabajamos con dos como tipos de indicadores. Indicadores de proceso, a ver cómo estamos adheriendo a el desarrollo de la iniciativa que definimos que íbamos a hacer en un año, por ejemplo, que no te hablan del éxito necesariamente, puede que yo haga muy bien lo planificado, pero que no impacte en lo que esperaba planificar. Claro. Y a nivel de éxito, sí quizás tenemos indicadores más de resultados, pero creo que tenemos un desafío ahí y me huele a que es algo de recursos humanos, ¿no? En el sentido de que quizás nuestros indicadores de resultados están muy asociados a temas de percepción. Nosotros usamos muchos indicadores de satisfacción, de NPS, de la percepción, de la aplicabilidad, de lo aprendido al puesto de trabajo, y cosas por el estilo. Pero quizás es muy difícil hoy día definir indicadores de impacto en el negocio, por ejemplo. Cuánto yo impacté en la venta, en el EBITDA. Es muy difícil aislar variables, al menos desde lo que hemos visto nosotros, que te digan si es que el impacto en el negocio fue tan concreto. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande. Hoy día, como te digo, articulamos fundamentalmente esos indicadores y eso nosotros lo vemos mucho en, por una parte, por ejemplo, programas de capacitación, de formación. Yo creo que ahí es fácil hacerlo. Y quizás algo que nos ha dado una mejor percepción del impacto que estamos generando es con mediciones previas al desarrollo de un curso, de una iniciativa, con mediciones finales que efectivamente midan lo que yo estaba tratando de instalar. Y cuando uno ve que hay un avance o del conocimiento o de la percepción de lo que busca cambiar, ¿no es cierto? Antes del curso o de la iniciativa y después de esta, yo creo que uno puede tender a pensar que hay un impacto. Porque a nivel de negocio uno juega mucho con las correlaciones en las gerencias de personas, creo yo. Es decir, hay muchos estudios que hablan de cómo correlaciona esto con la productividad, con disminuir el ausentismo, con atraer más talento. Pero ahí nos quedamos mucho en las correlaciones, creo yo.
Perfecto. Buenísimo, muchas gracias, Manuel. Vamos con Sole. Muy de acuerdo en realidad y en línea con lo que plantea Manuel. Y yo te diría, además pensando en toda mi experiencia en consultoría previa como a trabajar en empresas Gasco, yo te diría que la medición de la efectividad de los programas de DO es un gran desafío, me atrevería a decir el más difícil y probablemente la gran deuda. Porque yo siento que lo que yo he visto y también en mi experiencia, nos preocupamos mucho de planificar, de diseñar, de que tenga sentido, obviamente, lo que hacemos, sin duda. De que se implemente de forma impecable, pero no siempre dedicamos ese mismo tiempo a medir cómo nos fue, a medir la efectividad. Claro. Porque quizás no le hemos visto tanto el valor versus el esfuerzo que igual implica hacer esa medición. Yo vengo desde la formación en metodología ROI, entonces a mí me hace mucho sentido y es lo que me dediqué a hacer mucho tiempo antes también de Gasco. Entonces, me pasa que muchas veces estos programas o estas iniciativas de DO que debiesen ser este cambio planificado, no son tan planificadas a veces, o no, por ejemplo, no hacemos esa medición ex ante, o sea, nos dedicamos solo a hacer una medición ex post, basada a veces como en más intuitiva o basada en percepciones. Nos quedamos a veces como tranquilos con que, oye, ya esto lo levantamos con líderes y con nuestros clientes internos que querían que esto pasara y esto pasó. Entonces nos quedamos tranquilos y además como tenemos que mostrar resultados rápido, porque eso también es cierto, que esto del cambio con impacto mediano plazo ya como que no existe mucho en el de hoy, es todo muy rápido. Yo creo que hay un desafío ahí. También creo que nos focalizamos, y me ha pasado también, incluso como hoy día, en dedicarme mucho a la medición de indicadores que son más de indicadores de actividad. Entonces, claro, efectivamente en este programa que yo les conté, oye, pasaron tantas personas, y claro, y uno va incorporando algunos indicadores de impacto, pero más del tipo de percepción, cómo la gente percibió este programa. Ojalá que tengamos un movimiento de este customer centricity, que por lo menos sí nos preocupamos de tener la medición antes, digamos. Pero sí, yo creo que ahí hay un gran desafío porque, como decía Manuel, es complejo demostrar que efectivamente ese impacto tuvo que ver con el cambio de comportamiento de los trabajadores. O sea, esa aislación de variables es lo que hace tan compleja y tan desafiante. Sí, yo creo que en el fondo tenemos que avanzar hacia ahí. Y probablemente muchos estamos todavía en el nivel de, oye, claro, que esto fue bien percibido, que logramos por lo menos tener el cambio de comportamiento y de conducta, que eso ya medirlo no es fácil. Muchas veces nos quedamos, no sé, en los programas de liderazgo, oye, la gente lo pasó bien en los talleres, la gente aprendió o tiene la percepción de que esto le va a servir. O ya veis clima y veis que cambió la percepción. Exactamente. O haces alguna evaluación, por ejemplo, del cambio de conducta de este líder con algún 360 o 180, pero cómo vamos conectando eso finalmente con clima o con algún indicador duro de negocio, yo creo que es por lo menos un desafío personal de los próximos años. Ojalá que estemos todos ahí compartiendo experiencias de eso. Absolutamente, es que cuando tienes un problema complejo, te tiene que atacar de distintos ángulos y en este caso demostrar el cambio es demostrarlo con múltiples variables. Sí. Eso, perdón, siempre lo hace más complejo. Paul, tu mirada de indicador. Yo creo que es clave lo que dije al principio, de primero ponernos de acuerdo con los públicos de interés que vamos a observar o que vamos a medir. Y después yo creo que es clave lo que hizo Manuel. Es prototipiar primero. O sea, somos buenos en recursos humanos de la RDO de escalar el proyecto al toque y después vamos midiendo después, pues no. Prototipiarlo, no sé, teníamos un tema en Falabella que no vendíamos una categoría hace 4 años, no teníamos ventas. Perfecto, juntáis los distintos públicos, distintas áreas, los empoderáis como una célula, pero y que definan ya, vamos a hacer como la van. Entonces, prototiparon algo, lo cambiaron a algo simple. Subieron las ventas al 140%, perfecto. Y eso después lo escaláis. Sí. Y eso te muestra el cambio, ¿cachai? Entonces, eso en un proyecto corto cuando son cosas específicas. Los proyectos largos de DO es mucho más complejo. Sí. Pero en estos casos, cuando te pide el negocio algo, pues no de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y después empoderar al equipo para que busque y después pruebe primero. Pero en una tienda, en un negocio chico, pequeño, y después cuando ya te funcionó, definís ya, esta es la medición. Funcionó, perfecto, vamos viendo el indicador y después lo escaláis para justamente no hacer una inversión que después te puede arrepentir. Pues, y que nos ha pasado mucho en la historia de justamente implementar proyectos que después tenéis que eliminar y cambiar, porque no lo usan, no generan cambios, etcétera. Yo creo que esta es la clave. Primero, hacerlos partícipes, definir objetivos comunes y después prototipiar primero y después justamente escalar el proyecto.
Y claro, que no es del DO tradicional, sino que es más bien de la mirada ágil. Es de la mirada ágil, por Claro. incorporar la agilidad. A nosotros nos cuesta harto, instauramos procesos que venimos haciendo hace mucho tiempo y no nos cuestionamos, oye, primero probémoslo en pequeño, hagámoslo en conjunto con todas las personas y después escalemos. Claro. Aunque tal vez la historia del desarrollo organizacional no se escribió desde lo ágil, sí es consistente con armar una cultura de que tú implementas cambios y mides, aun Claro. cuando ese cambio sea un cambio muy rápido y que cambiaste una posición en cómo se muestra un producto y al otro día se empezó a vender más. Claro. A la base está en que desarrollo organizacional, el más de largo plazo, requiere demostración de cambio y requiere A esta largo plazo, cultura sí. de hacemos cambios y medimos si nos fue bien o no nos fue bien. Sin duda. Excelente. Les quiero hacer una pregunta más de experiencia personal en DO directamente. Y es si ustedes pudieran elegir su mayor aprendizaje o sus mayores aprendizajes más allá de un proyecto particular. ¿Qué es lo que yo he aprendido haciendo DO en general, en el caso de ustedes, en organizaciones grandes? Sole agrega además una historia de consultoría de varios años previa. Y partamos con la Sole. Lo que tú has aprendido en DO y que yo se lo tengo que contar a mis nietos que van a querer hacer DO. Yo te diría que una de las cosas que más rescato de toda la experiencia en DO tiene que ver con esta mirada estratégica, con esta mirada sistémica que te entrega poder participar en estos programas, el nivel de conversación que nosotros podemos tener, el conectar, como hemos hablado, un dolor del negocio que es del core del negocio con algo que nosotros como gestión de personas podamos apoyar, apalancar a través también del cambio de comportamientos, de actitudes de nuestros trabajadores. Yo creo que ahí hay un gran aprendizaje a estar mucho más conectados con el negocio y con lo que el negocio necesita. Eso yo te diría que ha sido una de las cosas más significativas, junto con otro elemento que hemos conversado, que es cómo somos capaces de conocer, de leer y de definir estrategias de abordaje distintos para los stakeholders distintos que nosotros tenemos cuando enfrentamos un proyecto de desarrollo organizacional. Creo que eso genera muchas habilidades. Yo siempre agradezco mi paso por la consultoría porque creo que eso me ayudó mucho a lo que hoy día en Gasco también me permite, en el fondo, conectar, entender que no es trivial una conversación inicial con un líder clave, que no es trivial involucrar adecuadamente y a tiempo al sindicato, que no es trivial informar a los trabajadores cuál es el sentido de lo que hacemos. A veces nos olvidamos de eso, es como que estamos nosotros tan convencidos de que esto es súper importante que no nos damos cuenta que sí tenemos que bajarlo y explicarlo en detalle para que ellos también le vean ese sentido. Te diría que eso, y por último, esto que también refería Paul ahora, cuando uno sale de la universidad, como que efectivamente DO parece en del libro una cosa mucho más planificada, ¿no? Y como planificada, y como que tú vas a tener mucho tiempo para eso. Es muy de largo plazo. Muy de largo plazo, y hoy día siento que ese largo plazo se ha transformado en mucho más gestión del cambio que es constante y que nos exige también, en el fondo, a nosotros una mirada más ágil de los procesos. Yo te diría que esos han sido mis principales aprendizajes de estos años. Buenísimos aprendizajes. Manuel. Coincido en gran parte. Yo creo que tú lo resumías muy bien, la mirada sistémica, cómo integramos en un proceso de DO la claridad del negocio, el para qué estamos haciendo esto, un relato muy bien articulado, un proceso bien acompañado, la experiencia de los trabajadores. Y creo que hay algo muy relevante que es entender qué necesita mi organización, cuál es la madurez cultural, el momento que está viviendo, los desafíos que está enfrentando. Yo creo que, de hecho, como un aprendizaje relevante es que no creo que exista el gran modelo de desarrollo organizacional, el gran modelo de liderazgo, el gran modelo de desempeño. Exacto. Creo que es entender muy bien cuál es el modelo adecuado según el momento que está viviendo la organización. Y por lo mismo yo creo que es importante ampliar la mirada, estar mirando buenas prácticas, mirar lo que hace Google, los típicos casos, ¿no? Pero decir, ¿qué necesita mi organización? Claro. No enamorarse a ciegas de esos expertos, sino que aceitar y asentar muy bien lo que necesita mi organización. Y en eso también creo, hablando de esto del cambio, yo creo que tenemos un desafío en DO que es, somos parte de este cambio, pero tenemos que cuidar también el exceso del cambio. Y me quiero colgar de algo que salió ahora hace poco de un estudio de Gartner, que es la fatiga del cambio. Sí. Cómo nosotros de repente nos volvemos locos en tenemos que cambiar, la volatilidad, la incertidumbre, cambios, adaptación, mejora. Y cómo eso puede ser contraproducente con que saturamos la organización, con que frenamos. Podemos terminar afectando más la productividad por meter tanto cambio. Entonces también cómo somos capaces de equilibrar
ese exceso de cambio es lo que la organización está llevando para desarrollar el negocio, claramente. Vamos, que entonces ese punto me hiciste pensar en dos cosas. Uno, cómo los grandes ejemplos de hiperéxito son un ejemplo. Lo que te demuestran es que eso es posible. Se puede ser un Bill Gates. ¿Es fácil ser Bill Gates o Steve Jobs? No, pero se puede. Es una posibilidad. Y lo segundo, que lo junté con una clase sobre comunicación estratégica. La comunicación al final es un resultante. Si yo consideré las variables del negocio, consideré el minuto en que está la organización, cuántos cambios le he pedido antes, el plan comunicacional no me va a arreglar el problema. Si la gente está sobrepasada de demandas de cambio, eso es lo que está pasando. Da lo mismo cuán bien comunique. Se me pasó la mano, no miré bien el contexto. La comunicación complementa, pero no es el fenómeno. El fenómeno es lo que estoy considerando y lo que no. Súper interesante. Qué bueno Paul. ese punto, Manuel. Claro, nosotros pensamos desde las áreas de personas que influimos en todo el día el trabajador o los equipos. Y somos un momento en la vida del trabajador. Pues entonces, primero hacer las cosas simples. Y claro, y no saturar de temas, pues no tienen el espacio, están con preocupaciones de negocio, etcétera. Entonces, ser muy simple en el relato y buscar los momentos exactos de justamente de cuándo hacerlo. Yo creo que es fundamental eso primero. Simple, relato y el momento indicado. Y lo otro también, yo creo que también lo que dije anteriormente, de probar primero. De no hacer cosas porque estamos acostumbrados a hacer el programa de reconocimiento o la evaluación de desempeño, etcétera. Primero, si esas cosas no están funcionando, no están generando ningún valor para el negocio, atrevernos a eliminarlas. Y si hay cosas nuevas, empezar a justamente probarlas, funciona y después lo escaláis. O si no, el negocio te lo va a cobrar. O sea, va a escalar cosas que no están funcionando, no están generando impacto ni para el desarrollo de las personas, ni el compromiso, y menos para el cliente, después para el resultado del negocio. Así que yo creo que eso, prototipiar y después escalar. Y creo que eso conecta harto con lo que hablábamos de la medición, en el fondo. ¿Cómo priorizamos según lo que realmente genera valor e impacto? A veces nos enamoramos nosotros mucho de procesos internos que tú en realidad veis, esta cuestión vale la pena el esfuerzo versus el impacto que genera. Sí, pues. Nos cuesta soltar también. Y también eso. ser capaz de tener las conversaciones cuando tú, bien decías Manuel, como que te das cuenta que no es el momento, pero hay otros que están tan convencidos de que sí, de que tenemos que cambiar porque también está como la moda del cambio. Entonces tenemos que hacer una transformación digital ahora. Y es como, ¿de verdad vamos a ir a ese proceso o tenemos que vivir antes otro proceso? También esto de ir nosotros siendo los que cuidamos a la organización. Así que sí, es un... Sí. Bueno. Oye, como todo panel, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos, así que les agradezco tremendamente. Para mí ha sido fascinante la conversación. Se junta siempre para mí, se juntó en esta conversación el desafío del cambio de las personas que involucra saber de psicología, de comportamiento organizacional y a la vez entender el negocio. Cómo el cambio humano ocurre en un contexto específico, que es un negocio que tiene presiones, que tiene cambios, que tiene crisis económica. Y me parecieron muy entretenidas y fascinantes las historias que les ha tocado experimentar en DO. Gracias tremendas por haber tomado el tiempo de estar hoy día con nosotros y les agradecemos a las personas que nos están escuchando, a los participantes del Congreso y los invitamos y las invitamos, por supuesto, a continuar con las actividades del resto del día. Desarrollo organizacional es complejo, pero hay múltiples herramientas para llevarlo adelante y superar los desafíos que aparecen. Muchas gracias y ojalá nos sigan acompañando. Gracias. Gracias.